¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un podcast más, a un nuevo episodio. Esto es Gente de Iglesia hablando cosas de iglesia. El día de hoy quiero hablarles sobre el llamado de Dios. ¿Sí? Y claro que toda la gente que ha tenido una especie de relación con la iglesia, ha asistido de vez en cuando o a una congregación, frecuenta la iglesia, ha de haber escuchado la palabra llamado. Sí, es muy común. Es muy común precisamente en los círculos pentecostales, ¿no? En las iglesias pentecostales se suele hablar mucho sobre los llamados de Dios, el llamado de Dios. Es muy bueno porque nos despiertan ese deseo por conocer qué es lo que Dios quiere que yo haga para Él. Y en este video quiero brindarte 3 tipos de llamados que el Señor nos hace a todos. Oíme bien, a todos. No excluye a nadie. Dios nos llama a todos. La Biblia es bien clara con eso y no voy a discutir eso porque está claro, ¿no? Pero hay 3 tipos de llamados que Dios nos hace. Hay 3 tipos de llamados que se encuentran en la Biblia. Y el primero es el llamado teocéntrico. ¿Qué es el llamado teocéntrico? Bueno, es el llamado que Dios nos hace a todos nosotros a que nuestra vida gire en torno a Él. ¿Cómo así, Stanley? Bueno, pues que todo lo que hagamos, lo hagamos como si lo hiciéramos para el Señor. Y eso es muy importante. Este llamado Dios nos lo hace a todos sus hijos, a todos los que de cierta forma hemos entregado nuestras vidas a Él. Este llamado Dios nos lo hace a todos. Es ese llamado que Dios nos hace a que nuestra vida se alinee con su palabra. Y esto tiene que ver con poner como prioridad número 1 a Dios. ¿Sí? Ese es el llamado teocéntrico, a que nuestra vida gire en torno a Dios. No podemos proseguir a otro llamado, a otros llamados que Dios nos hace, si antes nuestra vida no está caminando de acuerdo al plan y la voluntad de Dios. Así que a todos nos hace el llamado teocéntrico. ¿Qué es el llamado teocéntrico? Voy a repetirlo nuevamente. Es aquel que Dios nos hace para que nuestra vida gire en torno a Él. Que todo lo que hagamos gire en torno a Él. Que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Él. Sí. ¿Y cuál es el segundo llamado, Stanley? Bueno, el segundo llamado que Dios nos hace es el misional. ¿Cómo así? Es el de compartir el evangelio con otros. Hermanos, no importa quién tú seas, no importa a qué te dediques, Dios te ha llamado a que compartas el evangelio con otros. Está bien claro, no hay excepción de personas. Todos, grandes y pequeños, debemos compartir el evangelio a otros. Ese llamado está para todos. Ese llamado fue hecho para todos. Dios nos llama a que compartamos el evangelio con todos los perdidos. Hablar de Cristo es la gran misión de tu vida, ¿no? Esa es la gran misión de nosotros. Compartir el evangelio. Y la otra vez yo lo hablaba con otro brother en un podcast de que a nosotros se nos demanda compartir el evangelio. No se nos dice, bueno, si tú quieres, compártelo, si tú quieres, habla de mí. Dios no nos dice así. Dios nos demanda que hablemos de Él a los demás. Dios nos demanda a compartir el evangelio. Así que nadie está exento de ese llamado a evangelizar a los perdidos, a hablar a otros de Cristo. Y bueno, y voy al último, al tercer llamado que Dios nos hace. Y ese quizá podríamos llamarlo el llamado particular. ¿A qué me refiero con el llamado
particular o el llamado específico, vamos a decirlo así. Bueno, ese llamado específico irá de acuerdo a los dones y talentos que Dios te ha entregado. Esto, y es aquí donde quizás quiero detenerme un poco y hablar sobre porque es aquí donde nosotros muchas veces nos detenemos porque no sabemos a qué Dios nos está llamando. Ya hablamos del llamado teocéntrico, el llamado de que Dios quiere que todo lo que nosotros hagamos se alinee de acuerdo a su voluntad, a su palabra. Ya sabemos que Dios nos llama a evangelizar. Una vez ya estamos evangelizando, ya tenemos a Dios como como prioridad número uno en nuestra vida. Ahora nos falta otra cosa, y es que debemos descubrir a qué Dios nos está llamando. ¿Cuál es el llamado en particular que Dios tiene para con nosotros? Algo que sí te voy a decir es que Dios tiene un llamado en particular para ti. Dios tiene un llamado en particular, es decir, Dios tiene un llamado específico para ti. Una cosa es que no sepas, pero de que Dios tiene un llamado, Dios tiene algo, o tiene algo que, o sea, quiere. ¿Cómo te lo digo? Dios desea que tú hagas algo en específico para Él. Stanley, ¿cómo descubro este llamado? ¿Cómo descubro qué es lo que Dios quiere que yo haga para Él? Bueno, hay muchas formas de cómo nosotros podemos quizá descubrir qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Número uno, debemos saber esto, que el llamado específico que Dios quiere que nosotros realicemos siempre irá de acuerdo a los dones, talentos y habilidades que Él nos ha entregado. Así que debemos ponerle mente a eso. ¿En qué tú eres bueno? ¿En qué tú eres bueno? ¿Cuáles son las cosas que te apasionan hacer? Muy probablemente por ahí vaya la cosa. Muy probablemente por ahí Dios quiere que hagas algo en específico. Ahora, una vez ya sepas qué es lo que te apasiona, cuáles son las habilidades que el Señor te ha entregado, una vez ya entiendas esto, lo que hay que hacer es buscar el rostro de Dios. Tener esa íntima comunicación con Él. Esa es la única forma que nosotros podremos entender cuándo y cómo debemos hacer aquello que Él quiere que nosotros hagamos. Es el único, ¿cómo decirlo? Es el único medio por el cual Dios nos va a mostrar cuándo es el momento exacto para hacer dicha obra. Oración. Oración es lo que nosotros necesitamos para discernir muy bien qué es lo que Dios quiere que hagamos. Mira, y esto a mí me ha pasado que muchas veces Dios me ha hablado a través de sueños. Y no quiero sonar un tanto místico, pero la Biblia nos dice que también Dios nos hablará a través de sueños. Muchas veces, hace un par de años atrás, Dios me estuvo hablando muy seguido a través de sueños. ¿Y cómo te lo confirmo de que fue Dios? Es porque en cada uno de esos sueños que tuve, no los tuve seguidos, pero en cada uno de esos sueños que tuve había un mensaje escondido. Había algo que Dios quería que yo entendiera. Había algo que Dios quería decirme a mí. Muy probablemente Dios nos hablará a través de sueños con respecto a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Muy probablemente. ¿Qué es lo que debemos hacer en ese tiempo de incertidumbre, en ese tiempo que no sabemos cuál es nuestro llamado? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros realicemos?
debemos estar con nuestros oídos espirituales abiertos, nuestros ojos espirituales abiertos, ser entendidos muy bien en los tiempos, ser uno con Dios, ser uno con la Biblia. Y posteriormente a eso, Dios comenzará a orar. En muchas ocasiones, Dios traerá a otra persona a confirmarte lo que Dios ya te ha venido susurrando en tu oído. En muchas ocasiones, Dios traerá a alguien que quizás no conozcas, para confirmarte lo que Dios ya te susurró en oración. Y te digo esto porque yo soy un cristiano pentecostal y creo mucho en el mover de Dios, creo mucho en que Dios todavía sigue utilizando personas para darle palabras a la iglesia, vamos a decirlo así. Dios todavía sigue hablando, Dios todavía sigue usando a personas para hablarles directamente sobre cosas específicas. Porque siendo honestos, hermano, con respecto a los llamados específicos, a los llamados en particular, a las cosas que Dios desea que nosotros hagamos en particular, esas cosas no las vamos a encontrar en la Escritura. No las vamos a encontrar. Por ejemplo, no vamos a encontrar, como por así decirlo, ese llamado a ¿qué te puedo decir? Soy muy malo dando ejemplos. Cuando venía en el carro venía diciendo, ¿qué ejemplo puedo dar para que la gente, el público, me entienda a qué me refiero con decir llamado específico? Y no se me ocurría nada, pero hoy te puedo decir un ejemplo. Bueno, por ejemplo, Dios quiere que tú abras un programa radial, un programa de radio, o que establezcas un podcast, o que de repente comiences a dar clases de música, vamos a decirlo así. Estas cosas tú no las vas a encontrar en la Escritura. Estas cosas que Dios quiere que tú hagas, Él te las susurrará a tu oído por medio de la oración. Y muy probablemente te la confirmará por medio de un hermano. Es así como Dios suele trabajar. Es así como Dios suele mostrarnos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ojo, quiero decirte esto. Tú no puedes estar buscando tu llamado específico sin antes haber establecido ya o aceptado el llamado teocéntrico que Dios nos hace, que es a ponerlo a Él como prioridad número uno, y el estar ya evangelizando, compartiendo nuestra fe con otros. Tú no puedes brincarte estos dos llamados que Dios nos hace a través de la Escritura para venir y atender al llamado específico que Dios quiere que tú hagas. No. Primero que todo debes de reconocer a Jesucristo, debes de poner en prioridad a Dios como prioridad número uno, vamos a decirlo así. Segundo, tú debes de compartir tu fe con los demás, que ese es uno de los llamados principales que Dios nos hace a través de la Escritura. Y una vez ya haciendo todo eso, pues vólcate en buscar qué es lo que Dios quiere que tú hagas en específico. De seguro, por seguro que a todos, Dios nos tiene una tarea que quiere que realicemos en esta tierra. Una o más, o muchas más tareas. Dios quiere que hagamos, Dios quiere que seamos fructíferos. Dios quiere que seamos gente trabajadora. Dios quiere trabajadores en su reino. Dios no llama a los holgazanes. Dios llama a la gente que está ocupada y le pone más. Qué bendición, brother. Pero qué bendición se siente trabajar, hacer aquello que Dios nos manda hacer. Hay una cosa que yo he detectado, y es que cuando Dios, te lo voy a explicar, te lo voy a decir desde mi punto experiencial.
siempre cuando Dios me ha mandado a hacer algo, ese algo me apasiona. Y bueno, ¿para qué te digo más? El llamado en particular que Dios te hará a tu vida irá de acuerdo a los dones, talentos y habilidades que Él ya te ha entregado, ¿no? Así que te lo repito una vez más, el llamado específico que Dios te hará a tu vida siempre irá de acuerdo a los dones, talentos y habilidades que Dios te ha entregado. Así que más nada, espero que este podcast haya podido bendecir tu vida y me voy a disfrutar de la tarde. Ya casi está oscureciendo aquí. No sé si tú me estás viendo ya. No sé si tú me ves, pero nada, eso es todo. Y gente, hay algo que quiero recomendarles y es que lean, mi hermano. No saben de lo que se están perdiendo al no leer. Este día quiero recomendarles este libro. Se titula Los frutos amargos del movimiento Raíces Hebreas. No tiene nada que ver con el tema que estoy tocando, pero es un libro que traigo en mi carro y como es el último que me he comprado, es el que ando en la mano, leyéndolo donde quiera que ande, donde quiera que me quede tiempo. Así que, mis hermanos, les recomiendo que adopten este hábito de la lectura que les va a bendecir más de lo que ustedes se imaginan. Así que nada, eso es todo y síganme en TikTok, estoy como Stanley's Podcast o Gente de Iglesia Podcast, pueden buscarme en TikTok y también estoy en YouTube como Gente de Iglesia Podcast. Así que si algo de lo que dije bendijo tu vida, la gloria es para el Dios Todopoderoso, el que me ha puesto a mí a hacer este tipo de contenidos. Que el Señor te bendiga.